Celebraron la orden ejecutiva como un hito, la prueba de que Estados Unidos avanzaba audazmente hacia el futuro de las finanzas digitales. Los presentadores de noticias la elogiaron, los comentaristas la aplaudieron, incluso los críticos admitieron que parecía un punto de inflexión. Pero casi nadie notó la discreta verdad que se escondía detrás de los titulares. Debajo del lenguaje pulido sobre innovación y competitividad, había un plan oculto, uno que no apuntaba al progreso, sino a la reactivación de una de las maniobras económicas más controvertidas de la historia estadounidense. La gente vio Bitcoin en el título y asumió que entendía la historia. No fue así, porque el verdadero objetivo de la orden ejecutiva no es la frontera digital, sino el instrumento monetario más antiguo que la humanidad ha conocido, el oro. Un metal confiscado una vez antes. Un metal revalorizado una vez antes. Un metal al que los gobiernos recurren no en tiempos de prosperidad, sino en tiempos de desesperación. La mayoría de los estadounidenses cree que 1933 nunca podría volver a ocurrir. Piensan que la idea de la confiscación de oro pertenece a un pasado lejano, un artefacto de una era diferente. Pero la nueva orden ejecutiva utiliza la misma lógica legal, el mismo lenguaje de emergencia y la misma justificación de seguridad nacional que permitió al gobierno confiscar oro privado hace casi un siglo. Solo que ahora las herramientas son más precisas, la vigilancia es más fuerte, los sistemas de cumplimiento están automatizados. Lo que antes requería mano de obra y papeleo, ahora puede ejecutarse a velocidad digital. Y mientras el público se centra en los titulares, la verdadera historia reside en lo que la orden referencia repetidamente: metales monetarios, reservas estratégicas, autoridad de valoración, medidas extraordinarias. Estas no son frases legales sin importancia, son señales, discretas pero inconfundibles, de que el gobierno se está preparando para una transformación mucho mayor que la moneda digital. Se está formando una tormenta, una que se hace eco de 1933 con una claridad inquietante, y el reloj ya ha empezado. Hay un secreto enterrado en la contabilidad financiera de Estados Unidos, uno tan absurdo, tan matemáticamente distorsionado, que la mayoría de la gente asume que debe ser un error. Pero no es un error. Es un marco deliberado, preservado durante más de medio siglo, y es la razón más importante por la que el gobierno puede ejecutar hoy una revalorización del oro con un efecto asombroso. Desde 1973, Estados Unidos ha valorado oficialmente todas sus reservas de oro en $42.22 por onza, una cifra congelada por ley, sin cambios a través de la inflación, las recesiones, los experimentos monetarios y las convulsiones geopolíticas. Mientras el mundo negocia el oro a miles de dólares por onza, el tesoro de E.U. simula que su reserva no vale casi nada. Sobre el papel, las 8.133 toneladas de oro de la nación aparecen como un activo de tan solo 11.000 millones de dólares. Sin embargo, a precios de mercado, el mismo oro vale más de 700.000 millones de dólares. Esa brecha, cientos de miles de millones en valor oculto, no es un accidente, es un arma inactiva, y como cualquier arma que espera silenciosamente en segundo plano, se vuelve más poderosa cuando el gobierno decide usarla. Para entender la magnitud de esto, debes darte cuenta de que el precio del oro en el balance del gobierno no está determinado por las fuerzas de la oferta y la demanda. No es un reflejo de los mercados o del sentimiento de los inversores. Es una cifra elegida por la política, una cifra que puede cambiarse en cualquier momento mediante una simple acción ejecutiva, tal como ocurrió en el pasado. En 1934, el gobierno aumentó el precio oficial del oro en un 69% de la noche a la mañana. A principios de la década de 1970, cambió el precio legal 2 veces en 2 años. Cada vez, el cambio generó ganancias instantáneas en el balance, desbloqueó nueva capacidad de endeudamiento y devaluó el dólar en relación con los activos físicos. Es por eso que la anticuada valoración de $42.22 del gobierno no es una mera reliquia contable.
Es un resorte comprimido, cargado con un poder financiero latente. Si el precio oficial se elevara para reflejar incluso una fracción del valor actual del mercado, el gobierno generaría instantáneamente una enorme riqueza en papel. Si se elevara drásticamente, el impacto sería transformador. Y si el precio se diseñara al alza como parte de un reinicio monetario más amplio, el gobierno podría remodelar todo su panorama de deuda de un solo golpe. Esta es la verdadera base de la próxima revalorización. Las matemáticas ya existen. El precedente ya existe. La autoridad legal ya existe. Lo único que falta es la decisión de accionar la palanca. Y la nueva orden ejecutiva construye silenciosamente el andamiaje necesario para hacer exactamente eso: convertir el oro de una línea contable suprimida en un instrumento estratégico para la supervivencia financiera nacional. Para entender lo que se avecina, primero hay que comprender lo que ya ha ocurrido, porque los acontecimientos de 1933 y 1934 no son notas a pie de página empolvadas en un libro de texto de economía. Son el plan. El gobierno ya ha demostrado exactamente hasta dónde está dispuesto a llegar cuando el sistema monetario está bajo estrés, y los paralelismos con la actualidad son imposibles de ignorar. En abril de 1933, el presidente Franklin D. Roosevelt firmó la Orden Ejecutiva 602, un documento que cambió la vida de los estadounidenses comunes de la noche a la mañana. Bajo la amenaza de 10 años de prisión federal y una multa de $10,000, se ordenó a los ciudadanos que entregaran su oro a la Reserva Federal en un plazo de solo 30 días. La gente cumplió no porque quisiera, sino porque creyó la promesa del gobierno, que era una medida de emergencia temporal destinada a estabilizar la economía, no a confiscar su riqueza. Entregaron monedas de oro, lingotes y certificados al precio oficial de $20.67 por onza, confiando en que el gobierno actuaría con justicia. Pero 9 meses después, la ilusión se hizo añicos. En enero de 1934, se aprobó la Ley de Reserva de Oro, y sus consecuencias fueron asombrosas. Primero, todo el oro de la Reserva Federal fue transferido al Tesoro de EU. Segundo, se autorizó al presidente a revalorizar el oro. Roosevelt no perdió el tiempo. El precio oficial subió a $35 por onza, un aumento del 69%. De la noche a la mañana, el gobierno creó miles de millones en nuevo valor de activos para sí mismo, simplemente cambiando un número. Al mismo tiempo, esta revalorización significó que el dólar ahora estaba respaldado por significativamente menos oro, devaluando efectivamente la moneda en aproximadamente un 40%. La carga real de la deuda pública se redujo instantáneamente, pero para el pueblo estadounidense, el resultado fue brutal. Aquellos que habían entregado su oro al precio establecido de $20.67 por onza, observaron desde la barrera cómo su valor se disparaba, después de que fuera demasiado tarde para recuperarlo. Peor aún, la posesión privada de oro siguió siendo ilegal en Estados Unidos durante 41 años, hasta 1974. Los ciudadanos quedaron excluidos del mismo activo que podría haber protegido su riqueza, mientras el gobierno utilizó ese mismo activo para remodelar el balance nacional. Lo que sucedió en 1933 no fue una reacción espontánea a la crisis, fue una extracción metódica de poder adquisitivo del público en beneficio del Estado. Una transferencia de riqueza cuidadosamente ejecutada, disfrazada de estabilización económica. Y ahora, casi un siglo después, la misma lógica está resurgiendo, solo que esta vez ha sido modernizada, digitalizada e incrustada sutilmente dentro de nuevos marcos legales. La historia no se repite por coincidencia, se hace referencia a ella, en voz baja, deliberadamente y con la confianza de un gobierno que ya sabe que esta jugada funciona. El precedente ha sido establecido, el mecanismo ha sido probado, y la nueva orden ejecutiva refleja la estructura de esa antigua estrategia con una precisión inquietante. Cuando la gente lee por encima la nueva orden ejecutiva, solo ve lo que espera ver: lenguaje sobre innovación digital, competitividad e infraestructura financiera moderna. Pero, enterrada dentro del documento, hay una serie de cláusulas que revelan una misión completamente diferente, una que no tiene nada que ver con el progreso tecnológico, y sí con el control estratégico sobre la forma de dinero más antigua de la nación. El oro no es una ocurrencia tardía en esta orden. Se nombra repetidamente,
entrelazado en la arquitectura legal de una manera que refleja la estructura de las incautaciones gubernamentales pasadas con una precisión casi quirúrgica. La primera frase reveladora aparece en la sección que instruye al Tesoro a desarrollar marcos para la adquisición, custodia y gestión de activos de reserva estratégicos, incluyendo explícitamente los metales monetarios. Ese término, metales monetarios, tiene un significado histórico muy específico. Oro y plata utilizados como instrumentos financieros soberanos. Señala que el gobierno no se limita a catalogar sus existencias actuales, se está preparando para aumentarlas activamente. Adquisición es una palabra de acción. Implica movimiento, acumulación, expansión, y cuando se vincula al concepto de seguridad nacional, otorga al Tesoro una latitud extraordinaria para definir casi cualquier medida como justificada. Pero la orden va más allá. Instruye al Tesoro a establecer metodologías de valoración para estos activos estratégicos, metodologías diseñadas no solo para reflejar las condiciones del mercado, sino también para servir a consideraciones de seguridad nacional. Esa única frase anula la idea convencional de que el valor del oro es una simple métrica de mercado. Otorga al gobierno el poder de redefinir el precio oficial del oro de una manera que se alinee con sus propias necesidades financieras, independientemente de la oferta y la demanda. La redacción es sutil, pero sus implicaciones son enormes. El oro puede ser revalorizado no porque el mercado se mueva, sino porque la seguridad nacional lo requiere. Luego viene la cláusula más crítica. Los activos de reserva estratégicos pueden ser revalorizados para apoyar la estabilidad económica y la sostenibilidad de la deuda. En lenguaje sencillo, esto otorga autoridad directa e inequívoca para elevar el precio oficial del oro y mejorar el balance del gobierno. Este es el mismo mecanismo utilizado en 1934, traducido a vocabulario legal moderno. En aquel entonces, el gobierno justificó la revalorización como necesaria para estabilizar la moneda. Hoy, la justificación se enmarca como garantizar la sostenibilidad de la deuda. Pero el efecto es idéntico. Un precio oficial del oro más alto crea riqueza instantánea en papel para el Tesoro. Y, finalmente, la orden ejecutiva contiene la línea que hace posible todo. En tiempos de emergencia económica nacional, el Tesoro puede implementar medidas extraordinarias, incluida la adquisición obligatoria de activos estratégicos de particulares a valoraciones determinadas por el Tesoro. Esto no es ambiguo, no es metafórico, es el esquema legal para la confiscación, el poder de obligar a la entrega, el poder de dictar el precio, el poder de repetir lo que sucedió en 1933, sin usar el mismo lenguaje que una vez encendió las alarmas en la conciencia pública. Juntas, estas cláusulas forman un marco discreto pero completo. Autorizan la acumulación, autorizan la valoración, autorizan la revalorización y, en caso de crisis, autorizan la incautación. La orden está escrita en un lenguaje pulido, moderno y tecnológicamente amigable, pero debajo de esa apariencia se esconde una verdad inconfundible. El oro ha sido reposicionado como un instrumento estratégico del poder estatal una vez más. La maquinaria ya está en su lugar. Solo requiere un detonante. La mayoría de la gente asume que el precio objetivo de $20,000 por onza es sensacionalismo, una predicción exagerada destinada a impactar. Pero la verdad es mucho más calculada, mucho más precisa y mucho más inquietante. El número no es especulativo, no es emocional, ni siquiera se deriva de la dinámica del mercado del oro. Es, literalmente, diseñado a la inversa. El gobierno comenzó con el problema que necesita resolver, una montaña insostenible de deuda federal, y retrocedió para determinar cuál debe ser el precio oficial del oro para parchear el agujero en el balance nacional. Esta es la realidad matemática fundamental. Estados Unidos arrastra $37 billones en deuda federal, una carga que aumenta tan rápidamente que se proyecta que solo los pagos de intereses superarán los $2 billones al año en pocos años. Los impuestos no pueden cubrirla. Los recortes de gastos son políticamente imposibles. El crecimiento no puede superarla. El sistema está matemáticamente acorralado. El gobierno necesita un mecanismo que pueda generar billones en valor de activos sin aumentar los impuestos, recortar los beneficios o caer en default. Ese mecanismo es la revalorización. Estados Unidos tiene 261 millones de onzas de oro en reservas oficiales. Al precio actual del mercado, ese oro vale decenas de miles de millones.
Pero si la valoración oficial se elevara a un nivel que fortalezca significativamente el balance federal, las matemáticas apuntan a un objetivo ineludible. Para que el gobierno genere aproximadamente $5 billones en nueva legitimidad de balance, cada onza de oro debe valorarse en aproximadamente $19,000. Si se eleva la cifra a un punto de referencia psicológico claro, fácil de comunicar, fácil de justificar y fácil de defender, se llega a $20,000 por onza. Es por eso que la cifra aparece una y otra vez en las discretas discusiones políticas. No es porque el oro sea intrínsecamente valioso por esa cantidad en condiciones de libre mercado, sino porque el problema de la deuda requiere esa cantidad. Una valoración de $20,000 convierte el oro de un activo histórico inactivo en una poderosa herramienta contable. Transforma instantáneamente las reservas del tesoro de una reliquia simbólica en un pilar de billones de dólares que puede usarse para respaldar el dólar, tranquilizar a los acreedores y justificar el endeudamiento continuo. Y el oro es solo la mitad de la ecuación. El gobierno también posee o puede obtener una gran cantidad de Bitcoin a través de la presión regulatoria y los marcos de adquisición. Si Bitcoin es revalorizado oficialmente, como algunos temen, a $1 millón por moneda, eso agrega aproximadamente otro $1 billón en reservas estratégicas. Combinados, el oro y Bitcoin crean una base de $6 billones, una narrativa de activos tangibles que permite a los responsables políticos decir que el dólar está nuevamente respaldado por valor real. Esto no es un retorno al patrón oro, es una maniobra de credibilidad, un reinicio de percepción envuelto en el lenguaje de la seguridad nacional. La clave es esta. El oro no necesita subir a $20,000 debido a la escasez de oferta o la demanda de los inversores. Necesita subir porque el gobierno necesita que suba. Y cuando un gobierno controla la valoración legal de sus reservas, puede hacer que ese número sea lo que el momento requiera. Es por eso que la autoridad de valoración de la nueva orden ejecutiva es importante. No se está preparando para un escenario futuro teórico, sino que está preparando un mecanismo para ejecutar una revalorización matemáticamente necesaria, una revalorización que remodelará el panorama monetario en un instante, tal como lo hizo en 1934, solo que a una escala mucho mayor. El número no es aleatorio, es la solución a un problema que el público aún no se da cuenta de que existe. Revalorizar el oro por sí solo no le da al gobierno más onzas, solo cambia el valor contable de lo que ya posee. Y si bien esa revalorización puede crear billones en papel, el gobierno comprende algo más profundo. El control sobre el suministro de oro es tan importante como el control sobre su precio. Si Estados Unidos tiene la intención de usar el oro como piedra angular de una reestructuración monetaria, necesita más que solo una valoración más alta. Necesita más oro. Punto. Y es por eso que el marco emergente no se basa en un solo acto dramático, sino en una secuencia de varias etapas diseñada para canalizar el oro en manos privadas hacia las manos federales, mucho antes de que se eleve el precio oficial. Esta secuencia se desarrolla en 5 fases calculadas, cada una más agresiva que la anterior, cada una enmarcada como un paso político razonable, hasta que la trampa se cierra por completo. La primera fase es la adquisición voluntaria, donde el gobierno parece amigable, racional, incluso patriótico. Ofrece comprar oro a precios de mercado, quizás incluso con una modesta prima, animando a los ciudadanos a ayudar a fortalecer las reservas estratégicas de Estados Unidos. Esta etapa atrae a vendedores que prefieren la liquidez, que desconfían del oro o que creen que las intenciones del gobierno son benignas. Se pueden acumular silenciosamente unos cientos de toneladas sin coerción, todo mientras la percepción pública permanece tranquila. La fase 2 es la declaración obligatoria, una táctica familiar en las finanzas modernas. El Tesoro introduce nuevas regulaciones que exigen a las personas que declaren las tenencias de oro por encima de un umbral específico, quizás 50 onzas, quizás 100. La justificación se enmarcará en torno al cumplimiento de la lucha contra el lavado de dinero, la transparencia fiscal o la supervisión de la seguridad nacional. La mayoría de la gente cumple por miedo a las sanciones o las auditorías. El gobierno construye una base de datos: quién posee oro, cuánto posee y dónde se almacena. La fase 3 introduce la presión económica a través de la tributación. Los legisladores proponen un impuesto especial sobre las tenencias de oro excesivas o improductivas, o un impuesto sobre las ganancias no realizadas aplicado específicamente a los metales preciosos.
La tasa se establece lo suficientemente alta como para que mantener grandes cantidades de oro sea financieramente doloroso. Un impuesto anual del 5% sobre $1 millón en oro es devastador para los tenedores comunes. Muchos venderán simplemente para evitar la carga, y el gobierno se posiciona como un comprador dispuesto. Parece voluntario, pero no lo es. Es una rendición diseñada. La fase 4 llega solo cuando el contexto económico proporciona justificación. Una crisis de deuda, un cierre del gobierno, una rebaja de la calificación crediticia, una fuga de bonos del tesoro o una fuerte caída en el valor del dólar. Con el miedo apoderándose del público, el Estado declara una emergencia económica nacional. Esto desbloquea la cláusula más poderosa de la orden ejecutiva: la autoridad para la adquisición obligatoria de activos estratégicos. Los ciudadanos con importantes tenencias de oro reciben avisos formales. El Tesoro establece el precio oficial de compra, que se mantiene deliberadamente por debajo del mercado, para garantizar que el gobierno compre barato antes de revalorizarlo alto. El incumplimiento se convierte en un delito penal, tal como lo fue en 1933. Y finalmente, la fase 5, revalorización. Una vez que el gobierno ha acumulado miles de toneladas adicionales, a través del miedo, la regulación, la tributación y la fuerza, anuncia el nuevo precio oficial. La valoración se dispara a $20,000 por onza o más. El oro adquirido a bajo precio de los ciudadanos se transforma instantáneamente en billones de dólares de valor en el balance del gobierno. El tesoro emerge más fuerte que en cualquier otro momento de la historia moderna. Mientras tanto, los tenedores privados que cumplieron se quedan con efectivo que pierde rápidamente poder adquisitivo a medida que el dólar disminuye a raíz de la revalorización. Esta estrategia multifase no es una suposición. Es una versión modernizada de la misma secuencia desplegada en la década de 1930, actualizada para una era digital, donde el cumplimiento es más fácil, el seguimiento es automático y la vigilancia financiera está normalizada. El gobierno no necesita asaltar hogares o confiscar cajas de seguridad para recuperar oro. Solo necesita aplicar una presión constante, una política a la vez, hasta que la negativa se vuelva demasiado arriesgada para el ciudadano promedio. La brillantez y el peligro de esta estrategia radica en su gradualismo. Ningún paso individual parece una confiscación, pero cuando llega la orden final, el resultado ya está decidido. Cuando finalmente llegue la revalorización, la transformación no será teórica, ni se limitará a los balances gubernamentales. Se extenderá por todos los rincones de la economía con una fuerza que parecerá instantánea. El oro disparándose hacia los $20,000 por onza no es un evento financiero benigno. Es una señal de que el dólar acaba de ser sacrificado para preservar la solvencia del sistema. Y una vez que el dólar se rompa, cada precio, cada salario, cada deuda, cada cuenta de ahorros comenzará a distorsionarse. La revalorización es la chispa. Las consecuencias son el incendio forestal. El primer y más inmediato efecto es el colapso del poder adquisitivo real del dólar. Si el oro pasa de aproximadamente $2,700 a $20,000, el dólar ha perdido más del 80% de su valor en relación con los activos físicos. Ese tipo de devaluación no se mantiene aislada dentro del mercado de metales preciosos, sino que se derrama brutalmente en la vida diaria. Los precios de los alimentos comienzan a subir casi instantáneamente a medida que aumentan los costos de importación. La energía le sigue, con la gasolina duplicando y luego triplicando su precio a medida que la moneda se debilita. La electricidad, la calefacción, el transporte, todo lo relacionado con las materias primas, se vuelve dramáticamente más caro. El alquiler y la vivienda reaccionan en un patrón distorsionado en dos pasos. Los precios nominales explotan a medida que la moneda se debilita, pero la asequibilidad real colapsa porque los ingresos no pueden seguir el ritmo. El mercado laboral entra en caos. Los salarios suben porque los empleadores deben ajustarse al nuevo entorno de precios, pero esos aumentos quedan muy por detrás de la inflación. Un salario de $100,000 puede volverse rápidamente ordinario, incluso común, pero comprará lo que antes compraba $30,000. Los hogares que antes se sentían estables de repente no pueden mantener su nivel de vida. La clase media se ve oprimida por todas partes. Artículos esenciales más caros, impuestos en aumento, ahorros decrecientes y salarios que persiguen la curva de inflación, pero nunca la alcanzan. Las tasas de interés comienzan a dispararse. El mercado de bonos, conmocionado por la repentina devaluación de la moneda, exige rendimientos más altos para compensar la pérdida de valor real.
Los préstamos de tasa variable se convierten en una trampa. Las hipotecas que antes tenían un interés del 3% o 4% suben hacia cifras de 2 dígitos. Las familias con hipotecas de tasa ajustable ven cómo sus pagos mensuales se triplican. Aumentan las ejecuciones hipotecarias. El crédito al consumo se congela. Los bancos endurecen los préstamos, privando a la economía de capital en el momento exacto en que la gente más lo necesita. Los ahorros, denominados íntegramente en dólares, se erosionan rápidamente. Las cuentas de jubilación pierden valor real, incluso si sus números nominales crecen. Los cheques de pensión que parecían adecuados antes de la revalorización, ahora apenas cubren lo esencial. Los ajustes del costo de vida del seguro social quedan irremediablemente rezagados con respecto a la tasa de inflación real, dejando a los mayores en una espiral descendente de reducción del poder adquisitivo. La erosión es sutil al principio, luego abrumadora. El gobierno insistirá en que la crisis es temporal, que la revalorización fue necesaria para restaurar la estabilidad a largo plazo, que el nuevo dólar, respaldado por activos físicos, es más fuerte que antes. Pero la experiencia vivida por los estadounidenses comunes contará una historia diferente. Un mundo donde el dinero pierde significado, donde la estabilidad se evapora, donde la riqueza que creían tener se revela de repente como una ilusión. Mientras tanto, los mercados convulsionarán. Las acciones suben nominalmente pero colapsan en términos reales. Los bonos se vuelven tóxicos. Los bienes raíces se convierten en un caótico campo de batalla entre las ganancias impulsadas por la inflación y las pérdidas impulsadas por las tasas de interés. Y a través de todo ello, el oro se convierte en el ancla, no para la gente, sino para el gobierno, que ahora posee la mayor parte, adquirido con descuento y revalorizado por decreto. Esto no es un evento financiero, es una reestructuración de la realidad. La revalorización marca el momento en que el viejo sistema se rompe abiertamente y el nuevo comienza a emerger, uno definido no por la prosperidad, sino por el triaje. Cuando el polvo se asiente después de la revalorización, el país no solo estará dividido entre ricos y pobres, sino entre quienes vieron venir el cambio y se posicionaron en consecuencia, y quienes siguieron las reglas y pagaron el precio de su obediencia. La redistribución de la riqueza será diferente a todo lo visto en la historia moderna de Estados Unidos. No se sentirá como una tendencia económica gradual, sino como una ruptura, un desgarramiento repentino del panorama financiero que eleva a unos pocos selectos, mientras borra décadas de ahorros y estabilidad para millones de otros. En la cima de la columna de ganadores se encuentra el propio gobierno de EEU, que emerge de la crisis con una montaña de activos tangibles recién valorados. Al adquirir oro a precios oficiales deprimidos, a menudo mediante presión u órdenes directas, y luego revalorizarlo a $20,000 por onza, el Tesoro fabrica billones en riqueza de papel en su balance. Esto le permite reclamar fortaleza fiscal incluso cuando la economía real se tambalea. La revalorización se convierte en un triunfo político disfrazado de necesidad económica. Una maniobra que transforma la insolvencia en solvencia con un trazo de pluma. Otro grupo de ganadores incluye a personas con buenas conexiones, individuos e instituciones que entendieron tempranamente lo que señalaba la nueva orden ejecutiva. Estos actores trasladaron discretamente oro a bóvedas en el extranjero en Suiza, Singapur o Londres, mucho antes de que entraran en vigor los requisitos de declaración, los impuestos o las órdenes de adquisición. Sus tenencias, protegidas de la jurisdicción doméstica, se disparan en valor durante la revalorización. Estos inversores no solo preservan su riqueza, la multiplican muchas veces sin sufrir ninguna de las presiones coercitivas impuestas a los ciudadanos comunes. Los gobiernos extranjeros con sustanciales reservas de oro también se encuentran entre los beneficiarios. Naciones como China, Rusia e India ven cómo sus tenencias de lingotes aumentan de valor. En el papel, sus balances nacionales se fortalecen drásticamente, y como nunca se les obligó a entregar o infravalorar su oro, ganan influencia en el ámbito monetario global, en un momento en que Estados Unidos intenta reconstruir la credibilidad. La revalorización se convierte en un ecualizador geopolítico, redistribuyendo la influencia en todo el mundo. En los márgenes, pero innegablemente victoriosos, están los tenedores privados que incumplieron, ya sea porque anticiparon el movimiento del gobierno o porque desconfiaron instintivamente de las garantías oficiales. Aquellos que preservaron discretamente el oro fuera de los canales de declaración de EEU o que poseían monedas numismáticas,
piezas anteriores a 1933 o asignaciones en el extranjero, ven cómo sus activos se disparan en valor. Su desafío se convierte en un golpe maestro accidental de supervivencia financiera. El gobierno puede etiquetarlos como casos atípicos, pero la historia los recordará como la minoría que protegió su riqueza de un reinicio sistémico. Pero la lista de perdedores es mucho más larga y devastadora. En la parte inferior están los tenedores de oro que cumplieron con la ley en cada etapa, convencidos de que la cooperación era lo correcto o patriótico. Entregaron oro a precios oficiales muy por debajo del valor de mercado. Y después de la revalorización, descubren que el efectivo que recibieron ahora vale una fracción de lo que valía antes. Su pérdida es doble. Perdieron un activo que se apreciaba y se les pagó en una moneda que estaba a punto de colapsar. Luego están los ahorradores, los millones de estadounidenses comunes que confiaron en el sistema bancario, que mantuvieron dinero en cuentas corrientes y de ahorro, en certificados de depósito, en fondos de jubilación fuertemente invertidos en bonos. Cuando el dólar se desploma en poder adquisitivo, estas personas son las más afectadas. Sus $50,000 en ahorros compran lo que antes compraban $7,000. Sus ingresos fijos, seguro social, pensiones, anualidades, se vuelven matemáticamente insuficientes para la vida moderna. Luego viene la clase media, el grupo más vulnerable a una rápida devaluación de la moneda. Se enfrentan a precios disparados, tasas hipotecarias en aumento, salarios reales que se desploman y una movilidad económica decreciente. Su deuda se vuelve más cara mientras sus ingresos no logran seguir el ritmo. Para ellos, la revalorización no es una oportunidad, es una trampa que se aprieta hasta que se vuelve imposible respirar. Finalmente, los mayores perdedores pueden ser los jubilados. Su costo de vida se dispara mientras sus ingresos permanecen estáticos. La atención médica, la vivienda y los bienes básicos se vuelven inalcanzables. Ven cómo décadas de ahorro se evaporan en meses, víctimas de un cambio monetario que nunca pidieron ni anticiparon. La revalorización no solo redistribuye la riqueza, sino que reasigna el poder, desplazándolo hacia arriba y hacia afuera, lejos de los hogares y hacia los gobiernos, las instituciones y aquellos que supieron navegar la transformación que se avecinaba. Crea una nueva jerarquía, no basada en la productividad o la innovación, sino en la conciencia, el posicionamiento y la capacidad de permanecer fuera del radio de explosión de un reinicio diseñado por el gobierno. Este es el verdadero legado de la próxima revalorización. Un redibujo silencioso del mapa financiero, donde se castiga el cumplimiento, se recompensa la previsión y el panorama económico de la nación se reescribe en una sola generación. Para imaginar el futuro, no necesitas profecía, solo necesitas entender el impulso. La maquinaria ya ha sido ensamblada pieza por pieza. Una vez activada, avanza en una secuencia tan predecible que raya en lo formulístico. El cronograma de 2025 a 2028 no es especulación, sino la progresión lógica de un marco de política que ya ha sido escrito, autorizado y discretamente puesto en marcha. Lo que cambia ahora es la velocidad. Cada año acelera al siguiente, y la distancia entre la preparación y la confiscación se reduce hasta que el proceso se vuelve irreversible. 2025 marca el año de la construcción de infraestructura. Esta etapa es silenciosa, burocrática y casi invisible para el público. Se forman comités. Grupos de trabajo interinstitucionales se reúnen a puerta cerrada. El Tesoro construye protocolos de adquisición, acuerdos de almacenamiento y sistemas de declaración. Se establecen discretamente asociaciones con las principales refinerías, empresas mineras, empresas de logística segura e instalaciones de custodia. Nada de esto parece dramático, porque no está destinado a serlo. Es la fase de asentamiento de las bases, donde el gobierno construye la capacidad operativa para mover miles de toneladas de oro de manera eficiente cuando llegue el momento. Se asemeja al suave preludio de una operación importante, nada llamativo, pero todo esencial. 2026 es el punto de inflexión. Comienza la adquisición voluntaria y el endurecimiento regulatorio. Aquí es cuando la narrativa cambia. El gobierno lanza programas invitando a los ciudadanos a apoyar la estabilidad nacional, vendiendo oro en términos favorables. Se publican anuncios. Las conferencias de prensa tranquilizan al público. Los funcionarios lo llaman fortalecer la posición estratégica de Estados Unidos. Algunas personas se convencen y venden. Mientras tanto, las agencias reguladoras introducen nuevas reglas, requisitos de declaración para grandes tenedores de oro, una mayor supervisión de los comerciantes de lingotes
y un mayor escrutinio de las transacciones de metales preciosos. Quienes prestan atención ven la fase 2 desarrollándose. Quienes no prestan atención descartan estos cambios como actualizaciones rutinarias de cumplimiento. Y por supuesto, es el objetivo. Para 2027, el sistema está preparado y una crisis proporciona la chispa. Podría ser un estancamiento del techo de la deuda, una rebaja de la calificación crediticia, un shock en el mercado del tesoro, una venta masiva extranjera de deuda estadounidense o un fuerte aumento en las tasas de interés que exponga las imposibles demandas de financiación del gobierno. Sea cual sea el catalizador, los responsables políticos declararán una emergencia económica nacional. Esto desbloquea las herramientas más poderosas de la orden ejecutiva. La adquisición obligatoria se introduce, no como un acto hostil, sino como una medida de estabilización necesaria. Los ciudadanos con importantes tenencias de oro reciben avisos formales. El Tesoro establece un precio oficial de compra, sustancialmente por debajo del precio real de mercado. El plazo es ajustado. Las sanciones son severas. El cumplimiento se convierte en el camino seguro y predecible. La resistencia se vuelve aterradora. A lo largo del resto de 2027 y principios de 2028, a medida que el gobierno absorbe miles de toneladas adicionales de oro en manos privadas, se prepara el escenario para el acto final. Después de una acumulación suficiente, el Tesoro anuncia una revalorización radical de los activos estratégicos. El oro se cotiza oficialmente a niveles lo suficientemente altos como para justificar retroactivamente la respuesta a la crisis, $20,000 por onza o más. Bitcoin, si se incluye en la cesta de reserva, recibe su propia narrativa de revalorización. De la noche a la mañana, el balance del gobierno se transforma. Aparecen billones en nuevo valor de activos como si fueran conjurados de la nada. El dólar se declara fortalecido, pero en realidad ha sido desmantelado. Los precios suben, los mercados convulsionan, el reinicio está completo. A finales de 2028, la economía estadounidense es irreconocible. Lo que antes era un sistema al borde de la insolvencia, se convierte en uno artificialmente estabilizado a través de una transformación radical diseñada por el Estado. Pero esta estabilidad es una ilusión, asegurada solo a través de la destrucción del poder adquisitivo, la pérdida de riqueza privada y la transferencia forzada de activos estratégicos de los ciudadanos al Estado. En este punto, el cronograma ya no es una previsión, es una autopsia. El reinicio ya ha ocurrido, las consecuencias se están extendiendo globalmente, y para aquellos que no lograron prepararse, la ventana ha desaparecido. Cuando un reinicio monetario se vuelve inevitable, la supervivencia no depende del optimismo, sino de la preparación. El gobierno enmarcará sus acciones como necesarias, patrióticas y estabilizadoras, pero nada de eso protege al individuo que entra en el reinicio sin preparación. Lo que sigue no es asesoramiento financiero, es la lógica destilada de cada precedente histórico y cada señal moderna. Cuando una nación comienza a construir la maquinaria legal y logística para la incautación y revalorización de activos, la única respuesta racional es posicionarse fuera del radio de explosión antes de que llegue la onda de choque. La primera y más decisiva estrategia es la reubicación del oro fuera de la jurisdicción estadounidense. El oro que se mantiene dentro de las fronteras estadounidenses puede ser grabado, rastreado, restringido o confiscado. El oro que se mantiene en Suiza, Singapur u otras jurisdicciones con un Estado de Derecho sólido opera bajo marcos legales completamente diferentes. Pero la distinción más importante es esta: el almacenamiento en el extranjero en forma asignada, lingotes específicos a su nombre con números de serie, no puede ser sustituido, agrupado o reaseado. Representa una propiedad verdadera e identificable. Cuando el gobierno de EEU emite una orden de adquisición obligatoria, esos lingotes que se encuentran en una bóveda suiza no caen bajo su alcance. Sobreviven al reinicio intactos. Para las personas que no pueden o no quieren trasladar oro al extranjero, la siguiente capa de protección reside en la forma del oro mismo. Los lingotes comprados a grandes distribuidores dejan registros detallados, rastreos contables, bases de datos que serán citadas cuando lleguen los requisitos de declaración. Pero ciertos tipos de monedas crean una resistencia natural al seguimiento. Las monedas de oro estadounidenses anteriores a 1933. Las piezas numismáticas y ciertas emisiones coleccionables a menudo tenían exenciones incluso durante la confiscación original. Su estatus histórico desdibuja la línea entre moneda y coleccionable, lo que las hace más difíciles de identificar como objetivo.
Las monedas bullion comunes, Gold Eagles, Maple Leafs, Philharmonics, no son inmunes, pero tienen menos visibilidad que los grandes lingotes con números de serie registrados. Sin embargo, el oro por sí solo no es suficiente. Cuando un gobierno reestructura su base monetaria, rara vez ataca una sola clase de activos. Se dirige a todo lo denominado en el viejo paradigma. Por eso, la diversificación en otros activos físicos se vuelve esencial. Bitcoin en autocustodia. No en intercambios, no en carteras de custodia, sino en carteras de hardware con claves privadas que usted controla. Representa un almacén de valor paralelo fuera de los mecanismos de incautación gubernamentales. Si el oro es la cobertura histórica, Bitcoin es la contraparte moderna, portátil, resistente a la censura, sin fronteras. Si un activo se convierte en el punto focal de la extracción estatal, el otro puede seguir funcionando. Más allá de estos, los activos reales que generan valor independiente se vuelven cruciales. Bienes raíces productivos, tierras que producen cultivos o ingresos, tierras de cultivo con acceso confiable al agua, que se vuelve cada vez más estratégica durante las espirales inflacionarias, negocios que producen bienes esenciales en lugar de demanda digital especulativa. Activos vinculados a la energía que conservan el poder adquisitivo independientemente de la devaluación de la moneda. Estos no son lujos opcionales, son pilares de resiliencia cuando el sistema monetario se fractura. Otra medida de protección a menudo se pasa por alto. Evite almacenar oro en cajas de seguridad bancarias. En 1933, se ordenó a los bancos que sellaran las cajas de seguridad e informaran su contenido. Lo que sucedió una vez puede volver a suceder, solo que más rápido y con mucha más eficiencia tecnológica. Las instalaciones de bóvedas privadas, aunque no son perfectas, son estructuralmente más difíciles de controlar para el gobierno en una orden generalizada. El almacenamiento en el hogar conlleva riesgos, pero para tenencias más pequeñas, una caja fuerte de alta calidad, atornillada y oculta detrás de capas de ocultación, puede proporcionar una ventaja inesperada. Lo que no se puede localizar fácilmente, no se puede confiscar fácilmente. Igual de crítico es controlar su rastro de papel. En un mundo donde cada compra se registra, cada transferencia se documenta, cada onza se monitorea, la capacidad de adquirir pequeñas cantidades a través de transacciones privadas, ferias de monedas, ventas entre particulares, liquidaciones de patrimonio, crea un amortiguador contra futuras órdenes de declaración. Esto no se trata de evasión, se trata de privacidad, de negarse a darle al gobierno un mapa detallado de sus activos físicos antes de que decida redibujar las reglas. Finalmente, el elemento más pasado por alto de la preparación es la vigilancia. El gobierno no lanzará la confiscación sin previo aviso, emitirá señales, propuestas de políticas, borradores regulatorios, nuevas reglas de declaración, narrativas mediáticas repentinas sobre acaparamiento especulativo de oro o movilización de activos nacionales. Cuando vea estas señales, la ventana se está cerrando. Ese es el momento de hacer sus movimientos finales, porque una vez que se emita la orden de adquisición obligatoria, la acción se vuelve peligrosa e inútil. El propósito de la preparación no es luchar contra el sistema, es apartarse mientras colapsa y se reensambla, porque una vez que comience el reinicio, solo habrá dos tipos de personas: las que colocaron sus activos fuera de su alcance y aquellas cuyos activos se convierten en el combustible del nuevo orden monetario. Siempre que se presenta una advertencia de esta magnitud, una que implica confiscación, revalorización y la reestructuración de todo un sistema monetario, la gente se resiste instintivamente. Insisten en que es imposible, irracional, conspiratorio o políticamente suicida. Pero cada objeción que surge ya ha sido respondida por la historia, por el lenguaje político y por la voluntad demostrada del gobierno de actuar con decisión cuando su supervivencia está en juego. A continuación se presentan las objeciones más comunes, y por qué, bajo escrutinio, ninguna de ellas se sostiene. La primera objeción es simple. Nunca volverían a confiscar el oro. Es demasiado impopular. La gente imagina que las restricciones políticas modernas son más fuertes que las de la década de 1930. Olvidan que la confiscación de 1933 fue profundamente impopular. Sin embargo, ocurrió, y el gobierno no sufrió consecuencias políticas duraderas. La mayoría cumplió por miedo, confusión o confianza en la autoridad. Y hoy, el cumplimiento sería aún más fácil. La vigilancia digital, el seguimiento financiero y los sistemas de declaración automatizados hacen que la aplicación de la ley sea mucho más eficiente.
El gobierno no necesita un apoyo unánime, necesita una obediencia predecible de la mayoría. La historia demuestra que obtendrá exactamente eso. La segunda objeción insiste. Hoy hay demasiado oro en manos privadas. No pueden rastrearlo todo. Este argumento malinterpreta la naturaleza de la acción estatal. El gobierno no necesita confiscar todo el oro, solo necesita lo suficiente para fortificar sus reservas y asegurarse de que la mayoría no pueda escapar del reinicio, huyendo hacia activos físicos. Si el 60-70% de los tenedores cumplen, el objetivo se logra, y el registro moderno facilita el seguimiento más que nunca. Los distribuidores mantienen bases de datos de clientes. Los bancos monitorean las grandes compras. Las aduanas registran el transporte internacional. Los procesadores de pagos marcan las transacciones de metales preciosos. Incluso los mercados en línea contribuyen a un mosaico de propiedad identificable. La idea de que el oro existe en perfecto anonimato es un mito, uno reconfortante, pero un mito al fin y al cabo. La tercera objeción descarta todo el escenario con un ademán. Esto es pensamiento conspiranoico. No hay pruebas. Pero la evidencia no está oculta, está escrita en la propia orden ejecutiva, en lenguaje legal claro, directrices para la adquisición, valoración, revalorización y medidas obligatorias durante emergencias. La estructura refleja la arquitectura de leyes de confiscación pasadas, solo que actualizada para la era digital. Cuando el gobierno se otorga explícitamente el poder de incautar y revalorizar metales monetarios en tiempos de emergencia, tomar ese texto al pie de la letra no es conspiración, es comprensión. La cuarta objeción afirma, la revalorización no importa porque el dólar ya no está respaldado por oro. Esto no entiende el punto en absoluto. El gobierno no necesita un patrón oro tradicional para beneficiarse de la revalorización. Elevar el precio oficial de sus reservas fortalece instantáneamente su balance, reduce la carga real de la deuda y restaura la confianza internacional en la credibilidad del dólar. En las finanzas globales, la percepción es influencia. Si el Tesoro de repente posee 5 o 7 billones de dólares en activos revalorizados, el dólar parece respaldado incluso sin una convertibilidad formal. A los acreedores les importa la estabilidad, no la pureza filosófica. Una revalorización crea la ilusión de fortaleza, y las ilusiones pueden ser suficientes para mantener un sistema funcionando durante años. Finalmente, algunos argumentan, la economía es demasiado sofisticada ahora. El gobierno no recurriría a tácticas tan rudas. Sin embargo, la economía moderna no es resistente a medidas drásticas, es más frágil, más interconectada, más dependiente de la estabilidad monetaria que nunca. El gobierno no puede subir los impuestos lo suficiente como para arreglar la deuda. No puede recortar el gasto lo suficiente sin provocar un colapso político. No puede caer en default sin detonar el sistema financiero global. Cuando todas las soluciones elegantes se agotan, solo quedan las soluciones brutas. Y la revalorización del oro es la solución bruta más limpia disponible. Una reparación instantánea del balance que no requiere votación pública, batalla legislativa, ni negociación con acreedores extranjeros. Es por eso que las objeciones se desmoronan. Se basan en ilusiones más que en análisis estructural. Asumen que un gobierno ahogado en deuda se comportará con suavidad, previsibilidad y cortesía. La historia demuestra lo contrario. El precedente demuestra lo contrario. La nueva orden ejecutiva, su lenguaje, su lógica, sus poderes, demuestra lo contrario. La verdad es incómoda pero inevitable. Todo lo que la gente cree que nunca pasaría, ya ha pasado antes. Y esta vez, la maquinaria es más precisa. Lo que está en juego es mayor y el cronograma es más corto. Cuando das un paso atrás y observas la arquitectura completa, el precedente histórico, los vacíos legales, el lenguaje ejecutivo, la necesidad matemática y el cronograma meticulosamente secuenciado, la ilusión de seguridad se disuelve. Lo que emerge no es un escenario teórico o una predicción marginal, sino un patrón claro que se repite con una fidelidad casi inquietante. Estados Unidos ya ha estado aquí antes. Los mecanismos son los mismos, las motivaciones son las mismas. Solo la era ha cambiado, y con ella, la sofisticación de las herramientas que se utilizan. La nueva orden ejecutiva no es una visión futurista de progreso digital. Es una reactivación modernizada de una estrategia de 1933. La misma lógica que una vez justificó la incautación del oro de la nación, la devaluación del dólar y la remodelación de todo el sistema monetario, ha sido discretamente reintroducida, envuelta en el lenguaje de la innovación y la seguridad nacional.
El gobierno no está ocultando sus intenciones, está confiando en el hecho de que la mayoría de la gente no leerá, no analizará y no recordará. Está contando con la complacencia de una población criada en la estabilidad financiera, mientras ignora las crecientes grietas bajo sus pies. Esta vez, sin embargo, lo que está en juego es mucho mayor. La carga de la deuda es exponencialmente más grande. El dólar es más frágil. El sistema financiero global está más interconectado. Y a diferencia de 1933, el gobierno ahora posee capacidades de vigilancia, infraestructuras de cumplimiento, mecanismos de declaración digital y autoridades de emergencia que hacen que la aplicación sea más rápida y generalizada de lo que Roosevelt podría haber imaginado. El reinicio que tardó años en desarrollarse hace un siglo, ahora puede ocurrir en semanas, posiblemente en días. Y, sin embargo, a pesar de todo esto, la mayoría seguirá creyendo que no está ocurriendo nada de importancia. Confiarán en las garantías oficiales. Asumirán que el sistema con el que crecieron es demasiado grande para ser interrumpido, demasiado importante para ser alterado, demasiado sagrado para ser reestructurado. Creerán, hasta el momento en que la creencia se vuelva imposible, que sus ahorros, sus pensiones, sus ingresos y su poder adquisitivo permanecerán intactos. Descartarán las advertencias hasta que la advertencia se convierta en el titular. Pero para quienes ven el patrón, la conclusión es inconfundible. El manual de 1933 no solo ha resurgido, sino que ha sido refinado. Una crisis activará la maquinaria. El oro será objetivo, adquirido y revalorizado. El dólar será sacrificado para sostener el sistema. La riqueza será transferida, no perdida. Y el gobierno saldrá más fuerte mientras millones ven cómo sus cimientos financieros se evaporan. La ventana para la preparación es estrecha. No permanecerá abierta indefinidamente. Y una vez que comience el reinicio, no habrá botón de pausa, ni segundas oportunidades, ni opción de reposicionarse. Cuando se anuncie el nuevo precio del oro, cuando se redefina el dólar, cuando se activen las órdenes de emergencia, su destino financiero se decidirá no por lo que haga en ese momento, sino por lo que hizo mucho antes. La historia no solo se repite, está advirtiendo, y esta vez, la advertencia es su ventaja final. Si esta historia te ha resonado, por favor, comparte tu sentimiento de fuerza en los comentarios. Y difundamos este orgullo silencioso al mundo.